Buena tarde, hoy vamos a platicar del esfuerzo cortante y el esfuerzo de aplastamiento. ¿En qué puntos es que actúa cada uno de estos dos esfuerzos o dónde los vamos a ir determinando? El esfuerzo cortante dice las fuerzas internas y sus correspondientes esfuerzos estudiados en las secciones 1 y 3 eran normales a la sección considerada. Un tipo muy diferente de esfuerzo se obtiene cuando se aplican fuerzas transversales, P y P', a un elemento AB. Entonces, tenemos el elemento AB, que sería este que está aquí a la derecha. Tenemos las dos fuerzas que se están aplicando, que son paralelas entre sí y opuestas. Entonces, estas fuerzas van a producir un corte o un esfuerzo cortante en el elemento, en el punto entre las dos fuerzas o en el punto central entre ambas fuerzas, así como acá, que están pegadas, pues sería en esta línea que se está marcando con el puntero del mouse, ¿verdad? Si las fuerzas estuvieran un poco más separadas, entonces el área cortante va a ser mucho más grande, o donde se está generando el esfuerzo cortante, perdón, va a ser más grande. Así como acá, se ven las dos fuerzas puntuales y la línea C es donde se está generando el esfuerzo cortante. Pero si se dan cuenta, esta línea C puede estar acá o se puede ir desplazando en toda la parte central entre las dos fuerzas, ¿verdad? Como les decía, esta sección puede ser desde acá hasta acá, donde se puede estar generando el esfuerzo cortante, ¿verdad? Va a estar, en este caso, como las dos fuerzas no están exactamente o desalineadas por muy poco, el esfuerzo cortante va a estar generándose en una sección o en un área dentro de las dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, si lo vemos acá en la figura 1.16, nos están diciendo que tenemos un perno sometido a una fuerza cortante. Entonces, este perno está sujetando dos elementos. Pueden ser dos piezas de metal de una armadura, puede ser dos piezas de madera, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero está sujetando esos dos elementos. Y cada elemento tiene una fuerza de tensión que va desde B hacia A. Entonces, si vemos el elemento total o toda la sección completa, este está en equilibrio. ¿Por qué? Porque la fuerza F' se anula con la fuerza F, ¿verdad? Pero tenemos tres elementos diferentes. Entonces, además del esfuerzo normal que se va a generar en el elemento B y el esfuerzo normal que se va a generar en el elemento A, esta fuerza se tiene que transmitir hacia este elemento, del elemento B hacia el elemento A o del elemento A al elemento B. ¿Qué significa esto? Que el perno que tenemos acá tiene que transmitir la fuerza de un elemento al otro. ¿Cómo la va a transmitir? La va a transmitir por medio de una fuerza cortante que se va a generar justamente acá, entre los dos elementos. Entonces, si lo vemos así, tendríamos solo el perno, que es el que nos interesa, y tenemos las dos fuerzas. Aquí, en el elemento B, la fuerza es en tensión, pero para el tornillo se va a estar aplicando acá. ¿Por qué? Porque aquí no lo puede estar alando, ¿verdad? Sino que lo tiene que empujar.
Igual en este otro lado va a estar aplicándolo acá, esta fuerza de tensión, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un par de fuerzas que están desfasadas. Entonces, si hacemos una sección en E', vamos a tener la fuerza F de la parte superior y vamos a tener la fuerza F y una fuerza P. Esta fuerza P va a ser la que va a generar el esfuerzo cortante en el elemento. Como les decía, esta fuerza P no es exactamente al centro, puede estar 1 milímetro debajo de la fuerza F o 1 milímetro arriba de la fuerza F', ¿verdad? ¿Dónde va a estar? Pues va a ser, depende de donde nosotros hagamos el corte. Entonces, pero sí va a existir esta fuerza, ¿verdad? Entonces, ya que sabemos cuál va a ser la fuerza, venimos y vamos a calcular el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es una ecuación bien sencilla que ya hemos utilizado una similar, que es el esfuerzo promedio o el esfuerzo cortante promedio es igual a la fuerza partido el área. Entonces, el esfuerzo cortante se representa con la letra griega tau y la fuerza P es la fuerza cortante y A es el área que está resistiendo esta fuerza. Entonces, esta área de acá, si nos damos cuenta, no es la misma que el área de un esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque para el esfuerzo normal vamos a tener la sección transversal del elemento longitudinal, ¿verdad? Para el área cortante necesitamos saber dónde se está generando el corte, dónde tenemos el par de fuerzas, ¿verdad? Entonces, pues eso sería nuestra ecuación del esfuerzo cortante. Entonces aquí tienen un ejemplo de lo que teníamos arriba, lo que teníamos antes. Tenemos los dos elementos acá y el perno, ¿verdad? Obviamente aquí están cortados para poder ver el perno, pero justamente en esta línea entre los dos elementos es donde se va a producir el corte. Entonces aquí tenemos otro tipo de sujeción, otro tipo de anclaje. Entonces este anclaje, si se dan cuenta, las dos barras B y A o A y B están alineadas, pero no son la misma barra, sino que esta fuerza F se traslada a través de la fuerza del elemento C y el elemento D. ¿Qué significa eso? Que esta barra A va a tener un esfuerzo normal, esa barra C va a tener, o la pieza C va a tener un esfuerzo normal y la pieza D también, ¿verdad? Igual que la pieza B. Y cada una va a ser diferente, según la sección de cada uno de los elementos. Pero lo que nos interesa acá, o lo que nos interesa por el momento, es cómo transmite el elemento A la fuerza que se está generando o que está resistiendo a los elementos C y D. Entonces, si nos damos cuenta, este perno es el que está haciendo la transmisión de la fuerza desde A hacia C y D, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Va a venir la fuerza acá y se va a transmitir la mitad para acá y la mitad para acá, o una parte para acá y otra parte para acá. ¿Cómo va a ser eso? Va a ser según o va a ser por el área cortante o el esfuerzo cortante que se va a generar en el perno. Entonces, si hacemos la sección acá, creo que aquí está abajo, aquí está solo el perno, tenemos la fuerza F del elemento A, ¿verdad? Tenemos la fuerza del elemento C y la fuerza del elemento D que están resistiendo. Si hacemos la sección KK' y LL', solo entre esas dos secciones vamos a tener esto de acá. Entonces la fuerza F va a estar resistida por las dos fuerzas P. Entonces, si nos damos cuenta acá, aquí el esfuerzo cortante sigue siendo el mismo.
fuerza partido el área. Solo que aquí la fuerza, podemos venir y decirlo, que la fuerza va a ser la mitad, porque hay dos fuerzas P que están resistiendo, la fuerza F, la fuerza P es F medios, o podemos decir que vamos a tener dos áreas resistiendo esta fuerza F. Creo que es más fácil, entonces venimos y decimos que el esfuerzo cortante promedio es la fuerza partido 2 veces el área. Entonces, aquí podemos venir y ya aplicar nuestra ecuación. Entonces, si tenemos más elementos, simplemente va a ser por el número de veces que esté cortando la misma área. Entonces, prácticamente con esto ya vamos a tener o vamos a poder determinar el esfuerzo cortante para cualquier punto de anclaje que vayamos a tener. Según cuántas áreas cortantes o cuántos puntos que resistan el corte o que transmitan la fuerza de un lado al otro tengamos, ¿verdad? Entonces por eso aquí sería 2 veces el área, porque son dos áreas las que están generándose cortante, ¿verdad? O la fuerza dividido 2, ¿por qué? Porque la fuerza se está transmitiendo o se está dividiendo en dos partes, como lo quieran ver, ¿verdad? Luego, en el esfuerzo de aplastamiento, ese va a ser muy similar a este de acá. Similar en el hecho de que tenemos que tener varios elementos para que se genere, ¿verdad? Entonces dice, los pernos, pasadores y remaches crean esfuerzos de aplastamiento en las superficies de contacto de los elementos que conectan. ¿Qué significa eso? Podemos venir, bueno, vamos a seguir viendo estos de acá. Entonces, tenemos los dos elementos. Entonces, este a la hora de venir y desplazarse a la derecha, esta parte de aquí se va a despegar. Pero esta otra parte de acá va a venir y va a topar con el perno. ¿Qué va a pasar? Se va a estar aplastando, ¿verdad? Con el perno. Igual el elemento B, a la hora que se quiera trasladar hacia la izquierda, ¿verdad? Va a estar aplastando en esta área de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Que la fuerza se está generando en esta cara de acá del perno y la fuerza F' se está aplicando en esta cara de acá del perno, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es bastante similar. Lo que cambia es dónde se va a estar aplicando la fuerza y cómo se va a estar aplicando, ¿verdad? Entonces, si lo vemos acá, tenemos el elemento A, que tiene la fuerza F y la tenemos que transmitir hacia el elemento B, para que la fuerza se balancee, ¿verdad? Y siga en estática. Entonces, ¿cómo se traslada? A través del perno, que sería el HJ. Entonces, el elemento a la hora de quererse desplazar hacia la derecha, esta parte de acá otra vez se va a despegar, pues no va a estar topando, pero esta parte de acá, de la cara izquierda del perno, es la que se va a aplastar, ¿verdad? Según la fuerza que tenemos acá. Entonces ya lo podemos ver acá. Aquí en esta parte izquierda del perno se va a estar aplastando entre K y L. Luego el elemento C va a generar aplastamiento en el perno, en esta cara de acá derecha, igual que el elemento D. ¿Por qué? Porque este de aquí está tensando para allá, estos tienen que resistir hacia el otro lado. Ahora, entonces la fuerza va a ir en los elementos C y D hacia la izquierda. Entonces, este al trasladarse hacia la izquierda va a venir y va a estar aplastando en la cara derecha, ¿verdad? Entonces, ese va a ser prácticamente el área que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la fuerza es similar a como lo teníamos antes, porque es la misma fuerza, pero las áreas ya cambiaron, ¿verdad?
Entonces, para el esfuerzo normal, el área es transversal a la aplicación de la fuerza, o el área es la transversal del elemento longitudinal, ¿verdad? Pues como lo entiendan mejor. El esfuerzo cortante va a ser la que se produce entre dos elementos que se desplacen o que tengan fuerzas en el mismo sentido. Bueno, perdón, que tengan fuerzas paralelas, pero en sentido contrario. Mientras que el esfuerzo cortante, el esfuerzo de aplastamiento, perdón, va a producirse del elemento con el que está transmitiendo la fuerza, pero por el contacto que se está generando entre ellos. ¿Sí? Entonces va cambiando la fuerza, perdón, va cambiando el área en cada esfuerzo que vayamos calculando. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Tenemos el perno y aquí está el elemento A. Entonces el elemento A va a generar una fuerza de tensión. Entonces esa fuerza de tensión al perno se va a generar en este sentido. ¿Sí? Pero el perno hacia el elemento va a generar una fuerza contraria en este sentido, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta, en esta parte de acá es donde se está generando el aplastamiento. ¿Sí? De un ancho D, que sería el diámetro del perno, y un alto T, que sería el espesor del elemento, ¿verdad? Entonces esta pequeña área que se va a generar acá es la que va a resistir el aplastamiento. Entonces aquí lo podemos ver. A la hora de quererse trasladar va a estar topando en esta cara que se ve como pintada aquí, ¿verdad? Que sería de base D y alto T. Entonces la ecuación para este tipo de esfuerzos es similar, solo que lo que cambia es de que aquí venimos y ponemos que el esfuerzo un subíndice B, que este B es bounding de aplastamiento o aplastamiento, ¿verdad? Entonces el esfuerzo de aplastamiento es igual a la fuerza partido el área que resiste el aplastamiento, ¿verdad? Y obviamente la fuerza que ejerce el aplastamiento. Entonces la fuerza va a seguir siendo la fuerza P. Prácticamente la fuerza en todos nuestros casos es la misma, pues van a haber casos diferentes según cómo estemos aplicándola, pero el área en todos va a ser diferente. ¿Por qué? Porque aquí dijimos que era el espesor de la placa por el diámetro del perno. Entonces el esfuerzo de aplastamiento va a ser la fuerza partido el espesor por el diámetro del perno, ¿verdad? Entonces si lo queremos hacer más general y no solo tenemos, o si no solo tuviéramos un perno, sino que tuviéramos varios, simplemente venimos aquí y lo multiplicamos por el número de pernos que estén resistiendo. ¿Por qué? Porque todos los pernos van a generar aplastamiento al elemento principal, ¿verdad? Más o menos similar a lo que teníamos en este caso acá. ¿Por qué? Porque la fuerza F para el elemento A sí genera aplastamiento solo con este, pero para los elementos C y D, esta fuerza F ya se dividió, o tenemos que aquí y aquí se está generando aplastamiento para poder resistir esta misma fuerza, ¿verdad? Pues este es para un mismo perno, pero si tuviéramos varios pernos conectados de esta forma, entonces vamos a tener por el número de pernos que tengamos, ¿verdad? Entonces, prácticamente con eso vamos a tener nuestros cálculos de los esfuerzos. Entonces, creo que no es tan complejo verlo así, pero ya cuando estemos haciendo problemas, o ahorita que pasemos a realizar problemas, ya vamos a ver
realmente cómo vamos a ir deduciendo cada una de las áreas. O sea, aquí no es de que el problema nos va a dar el área y solo aplicamos una ecuación, ¿verdad? Una formulita, sino que aquí nosotros tenemos que pensar, tenemos que analizar nuestro problema para poder determinar cuál va a ser el área que está resistiendo cada uno de los esfuerzos, ¿verdad? Entonces, nos pasamos a los problemas.